Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, los saluda su servidor, ministro Fernando Zamora. En esta tarde, hermanos, me dirijo a ustedes para de alguna manera abordar un poco la situación que hoy se vive en relación a esta problemática de la pandemia del COVID-19 que ha afectado a la mayor parte de la humanidad y que de alguna forma también ha hecho estragos dentro de la vida de la iglesia con muchos de nuestros hermanos, los cuales se han enfermado, otros tantos han muerto. Y en este tiempo, hermanos, en el que nosotros tenemos la oportunidad de atender este problema, ahora surgen muchas otras cosas que quizá por la desinformación o por tanta información, hermanos, incorrecta que se vierte en los medios electrónicos, nosotros hoy podamos incluso dudar de la veracidad de estos tratamientos que se han diseñado para controlar esta pandemia en la vida de los hombres. Déjenme decirles, hermanos, que la iglesia, todos nosotros somos hechos de la misma forma que el resto de la humanidad. La palabra de Dios, a través de lo que dice el justo Job, allí en el capítulo 7, quisiera leer estas palabras. Dice la Escritura en el capítulo 7, ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero, como el siervo anhela la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así poseo yo meses de vanidad, y noches de trabajo me dieron por cuento. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Y mide mi corazón la noche, y estoy harto de devaneos hasta el alba. Muchos de nosotros hoy nos preguntamos si, hermanos, el uso de las vacunas para atender este tema de esta pandemia entre la iglesia es una cuestión que debemos de hacer o no. ¿De dónde surge la pregunta? De muchas informaciones negativas que se han vertido en los medios electrónicos, porque algunas de ellas dicen, hermanos, que quien se vacuna se muere. Hay muchos hermanos que se han muerto sin haberse vacunado, les dio la pandemia y se murieron, mis hermanos. Hay quienes dicen que, hermanos, esta vacuna lleva consigo un microchip y está demostrado, hermanos, que no hay forma de poder a través de una aguja hipodérmica, hermanos, transmitir ese nivel de ese aparato, hermanos, en el cuerpo del ser humano. Por otro lado, hay quienes hablan de la fe y comparan el asunto de la fe con relación al uso de la vacuna como un atentado contra la fe. Y déjenme decirles, hermanos, que esto no es así. Nuestro Dios, considerando nuestra necesidad como hombres, como materia, como carne que somos, a través de su palabra nos enseña que Dios ha permitido que la situación de la medicina se desarrolle. En los últimos 2 siglos, hermanos, ha sido un avance muy promisorio de la medicina, y esto en relación a lo que dice el libro del profeta Daniel. Dios ha sido quien ha permitido que el hombre tenga la capacidad del desarrollo de estos elementos para atender las necesidades del ser humano. Y en el libro de Daniel el profeta dice lo siguiente en el capítulo número 12, cuando a través de él Dios nos dice lo siguiente: tú, empero Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Hermanos, Dios ha permitido el desarrollo tecnológico, industrial, pero también médico. Y esto lo vemos porque desde la antigüedad la medicina no es algo que se haya descubierto en el tiempo presente o que se haya desarrollado en el tiempo presente. Desde hace muchos siglos el ser humano ha encontrado elementos, hermanos, para atender sus problemas de la vida cotidiana. La palabra de Dios en el libro de los Salmos, el rey David decía que nosotros somos hijos del Altísimo, pero que como hombres caeremos como cualquiera de los tiranos, porque nuestra carne es igual a la del resto de la gente, hermanos. Y entonces Daniel, hablando de la situación de ese desarrollo, Dios permite que estas cosas se vayan evolucionando en favor de... Si nosotros dijéramos, mis hermanos, que esto es un elemento que va en contra de nuestra fe, entonces nosotros como creyentes
tendríamos que descartar totalmente la medicina, hermanos, porque dentro de nuestra vida, ahora es por el tema del COVID-19 que se ha desarrollado esta vacuna. Hace algunos años también se desarrolló la vacuna contra la influenza y frecuentemente, hermanos, hacemos uso de este recurso para poder evitar riesgos. Hace muchos años se desarrollaron dentro del cuadro de vacunación en los diferentes países vacunas contra la difteria, contra el tétanos, contra la poliomielitis, y todo esto ha quedado en un paquete médico del que echamos mano todos los seres humanos para evitar, hermanos, problemas de esta naturaleza. Si nosotros tuviésemos que decir que el no vacunarnos es porque tenemos fe, entonces tendríamos, hermanos, que ser congruentes con el pensamiento, porque deberíamos de dejar de usar cualquier tipo de medicamento, y no solamente el caso de esta vacuna en contra del COVID, porque entonces quiere decir que la fe funciona con el COVID y no con el resto de los problemas que tenemos en nuestro cuerpo. No es así, hermanos. Dios nos ha dado la oportunidad de ser personas precavidas. A través del rey Salomón, la palabra de Dios dice que el sabio ve el mal y se esconde. El profeta Isaías en el capítulo 26, mis hermanos, dice: enciérrate por un poquito de tiempo, entre tanto que pasa la ira. Dios ha permitido que nosotros tengamos una capacidad de entendimiento que incluso en estos momentos difíciles nos permite hacer diferencia entre lo que contrapone nuestra fe y lo que va en contra de ella. Hermanos, nosotros no estamos sacrificando nuestra fe por hacer uso de este recurso. Yo les recomiendo, hermanos, que por razón de esa protección debemos de echar mano de este tratamiento médico, que al final es una decisión personal, es claro, pero que, hermanos, no tiene nada que ver con el asunto de nuestra fe. Nosotros vemos, por ejemplo, que Lucas, allá en la carta a los Colosenses, él era, hermanos, médico entre los hijos de Dios. Dice Colosenses 4:14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Este hombre, hermanos, siendo un siervo de Dios, era médico. Vemos en el libro de los Reyes, en el capítulo 20 del segundo libro de los Reyes, cuando Dios, hermanos, había sentenciado a Ezechías que iba a morir, y ante el clamor de Ezechías, Dios, hermanos, le permite que la vida, hermanos, le sea multiplicada. A través de Isaías, hermanos, se le aplica una plasta de higos a Ezechías, y dice la Escritura que esa llaga fue sanada. Nosotros, hermanos, sabemos que todo esto es el poder de Dios, pero ha puesto a nuestro alcance los elementos necesarios para echar mano de ellos y poder usarlos en favor de nuestro bienestar. Hermanos, cuidarnos, protegernos, tiene que ver con el asunto de ese amor fraternal. Cuando el apóstol Santiago dice que si yo veo a mi hermano tener necesidad de las cosas que son requeridas para el cuerpo y no se las doy, mi fe no tiene ninguna validez. Hermanos, proteger a mi hermano, protegiéndome yo, en el sentido de no contagiarlo pensando en que pudiera ser un portador, hermanos, es hablar de fraternidad, es hablar de amor fraterno. Y esto es algo que no tiene nada que ver con la fe, hermanos, sino por el contrario, con un cuidado que debemos de tener todos nosotros como carne mortal, como carne, hermanos, imperfecta, que está expuesta al deterioro, no solamente por la naturaleza, sino también, hermanos, por la cuestión del deterioro corporal que sufre nuestra carne. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, dice la Escritura que de la planta de los pies a la cabeza somos enfermedad. Y si ante esta situación de nuestra materia Dios ha permitido el desarrollo de la ciencia médica, yo considero, por lo que dice la palabra de Dios, que debemos todos nosotros, hermanos, de echar mano de ello. Jesucristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y si bien es cierto, el Señor está hablando de la parte espiritual, Él toma el paralelo de lo literal para hacernos ver que ambas cosas son importantes. Y así como Jesucristo, hablando de la misericordia, decía que también era importante diezmar lo otro, hermanos, en las cuestiones del cuidado físico también tenemos que procurar nuestro bienestar.
y esto no está atentando bajo ninguna circunstancia con nuestra fe. No es la señal de la bestia, hermanos, no es la marca de la bestia, es simplemente una atención médica que hoy se requiere en todo el mundo. Y ustedes véanlo, hermanos, quienes ya se vacunaron, no tenemos ningún problema para poder, hermanos, hacer nuestra vida cotidiana en medio del mundo, pero tampoco los que no se han vacunado. O sea, hermanos, ¿en qué momento se les está prohibiendo comprar o vender? A nadie. Simple y sencillamente es que nosotros en ocasiones, hermanos, ante las noticias alarmistas y que buscan descontrolar el pensamiento, hermanos, caemos en la trampa de este pensamiento y de pronto nosotros perdemos de vista lo que es correcto. Así que, hermanos, yo los invito a que hagamos caso a lo que decía Jesucristo. Allí en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos, en el de Lucas, el Señor dice que, hermanos, los enfermos necesitan de médico. Actuemos con sabiduría, actuemos con responsabilidad, para que, hermanos, en este tiempo de pandemia nos cuidemos los unos a los otros. Y si ya se ha puesto y se ha desarrollado esta atención médica, la recomendación es usarla. Ya hemos sido, hermanos, notificados de nuestras autoridades eclesiásticas de que no hay ningún riesgo con hermanos que tienen la especialidad médica para hacernos ver que no pasa nada, es simplemente, hermanos, atender una necesidad del cuerpo. Y esto, hermanos, es importante hacerlo. El rey Salomón en el libro de Eclesiastés decía que a veces el ser humano, hermanos, muere antes de tiempo precisamente por el descuido que hay en su vida. Hoy, hermanos, necesitamos echar mano de la enseñanza que Dios nos da y quiero hacer uso de un texto que está en el libro del profeta Jeremías, cuando el profeta dice lo siguiente, hermanos. Allí en el capítulo 8, vean que hace otro paralelo Dios, y este paralelo me suena bastante importante para que nosotros pensemos y tomemos la decisión de cuidarnos, hermanos, con todas las cuestiones salubres que debemos de hacer, y además de las cuestiones médicas como las vacunas que se están, hermanos, ya aplicando a nivel mundial. Dice Jeremías capítulo 8, versículo 21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Y vean lo que pregunta Dios: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hermanos, hagamos caso. El Señor ha puesto a nuestro alcance estos recursos y, hermanos, nosotros no vemos en ningún momento que esto atente contra nuestra fe. Si fuera una situación que así, hermanos, se presentara, tendríamos que salir en defensa de la fe por encima de todo. Pero hoy, mis hermanos, Dios está permitiendo que ese desarrollo médico esté a nuestro alcance para atender las necesidades de nuestro cuerpo y poder de esta manera, hermanos, de protegernos ante esta situación que se vive en el mundo. Esperando que Dios los fortalezca en su ánimo, que Dios, hermanos, los guarde de toda situación de riesgo. Hermanos, se despide de ustedes su servidor, ministro Fernando Zamora. Paz a vosotros.